¿Sabías que el hombre que conquistó Roland Garros 14 veces, que hizo temblar a los mejores tenistas del mundo durante 2 décadas, que fue adorado por millones como un dios del deporte, terminó su carrera con lágrimas de derrota y un cuerpo completamente destrozado? Esta es la historia de Rafael Nadal, el rey de la tierra batida, cuyo final fue tan desgarrador que hizo llorar al mundo entero del tenis. Lo que estás a punto de descubrir sobre sus últimos momentos va más allá de cualquier victoria o derrota. Es la crónica de un guerrero que prefirió morir en la cancha antes que rendirse, aunque su propio cuerpo le gritara que parara. Porque detrás de esos 22 Grand Slams, detrás de esa sonrisa humilde que conquistó corazones, se escondía una realidad brutal que pocos conocían. Rafael Nadal llevaba años jugando con un pie destrozado, inyectándose anestesia para poder competir, ocultando un dolor que habría quebrado a cualquier mortal. Y cuando llegó el momento de decir adiós, el destino le preparó la prueba más cruel de todas. Antes de continuar con esta historia que te va a partir el alma si te apasionan las historias reales de celebridades que marcaron una época, suscríbete a Celebridades Olvidadas y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Porque lo que viene a continuación sobre Nadal jamás lo habías escuchado así. Era el año 1986, cuando en la pequeña isla de Mallorca nació un niño que estaba destinado a convertirse en leyenda. Rafael Nadal Parera llegó al mundo en una familia humilde de Manacor, donde el tenis no era precisamente el deporte rey. Su padre Sebastián era empresario y su madre Ana María ama de casa. Pero fue su tío Tony quien cambió el rumbo de su destino para siempre. Tony Nadal no era solo un entrenador, era un escultor de diamantes en bruto. Cuando vio al pequeño Rafa con apenas 3 años sosteniendo una raqueta, supo que tenía entre sus manos algo especial. Pero lo que nadie imaginaba era la dureza con la que forjaría a ese campeón. Si quieres ser el mejor, tienes que sufrir como el mejor, le repetía Tony una y otra vez mientras el pequeño Rafa corría bajo el sol abrasador de Mallorca con lágrimas mezclándose con el sudor. Esas primeras lágrimas fueron solo el preludio de todas las que derramaría décadas después. A los 8 años, Rafa ya mostraba una determinación sobrenatural. Mientras otros niños jugaban videojuegos, él golpeaba pelotas contra la pared hasta que sus manos sangraran. Su zurda natural fue convertida en diestra por Tony, quien creía que así tendría más ventajas. Pero el pequeño Rafa siguió jugando de revés con ambas manos, creando sin saberlo la técnica que años después haría temblar a sus rivales. Los primeros torneos juveniles fueron una revelación. Este chico de Mallorca no solo ganaba, sino que destruía a sus oponentes con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. Cada punto lo jugaba como si fuera el último de su vida. Los espectadores quedaban hipnotizados viendo a ese adolescente que corría detrás de pelotas imposibles, que nunca se rendía, que convertía cada partido en una batalla épica. Pero aquí es donde la historia toma su primer giro inesperado. Porque a los 12 años, Rafa tuvo que elegir entre el fútbol y el tenis. Era tan bueno en el fútbol que el Real Madrid lo quería en sus filas. Imagínate por un momento, Rafael Nadal pudo haber sido el Messi del fútbol español. Pero el destino tenía otros planes y Tony sabía que su sobrino estaba hecho para algo más grande. La decisión de dedicarse completamente al tenis significó sacrificios brutales. Rafa tuvo que dejar a sus amigos, su vida normal, su infancia. A los 14 años ya entrenaba como un profesional 6 horas diarias, 7 días a la semana. Su adolescencia fue una sucesión interminable de entrenamientos, viajes y competiciones. Y entonces llegó el momento que cambió todo: su debut profesional a los 15 años. El 29 de abril de 2002, Rafael Nadal saltó por primera vez a una cancha profesional en Mallorca. Perdió ese partido, pero algo en su mirada, en su forma de competir, hizo que todos los presentes supieran que estaban ante alguien especial. El año 2005 quedará grabado para siempre en la historia del tenis mundial. Rafael Nadal, con apenas 19 años, irrumpió en Roland Garros como un huracán imparable. Pero lo que el mundo vio en esas 2 semanas de mayo no fue solo el nacimiento de un campeón, fue el inicio de la dinastía más dominante que había visto jamás la tierra batida. Su primera final de Roland Garros contra Mariano Puerta fue un espectáculo deslumbrante. Rafa no solo ganó, sino que hipnotizó a todos con su estilo único, esos golpes con un top spin imposible, esa forma de correr que parecía desafiar las leyes de la física, esa intensidad que convertía cada punto en una guerra.
Cuando levantó su primer trofeo de Roland Garros, las lágrimas corrían por su rostro como ríos. No eran lágrimas de alegría común, eran las lágrimas de un joven que acababa de cumplir el sueño más imposible. Porque ganar Roland Garros a los 19 años no era solo extraordinario, era prácticamente un milagro. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. Detrás de esa victoria histórica, se escondía ya el primer signo de lo que años después sería su perdición. Después del partido, Rafa confesó a su equipo que sentía un dolor extraño en el pie izquierdo. «No es nada», dijo, minimizando. Esas 2 palabras fueron proféticas de la tragedia que vendría. Los años siguientes fueron una exhibición de dominio absoluto. 2006, 2007, 2008. Roland Garros se había convertido en el jardín privado de Rafael Nadal. Cada mayo el mundo del tenis sabía que había un solo favorito real. Pero Rafa no se conformaba con ser el rey de un solo torneo. Y entonces llegó Wimbledon 2008, el partido que cambió la historia del tenis para siempre. Rafael Nadal contra Roger Federer en la final más épica jamás disputada. 5 sets, 4 horas y 48 minutos de puro drama. Cuando Rafa se desplomó en la hierba sagrada del All England Club tras ganar su primer Wimbledon, no solo había conquistado un torneo, había demostrado que era mucho más que el especialista en tierra batida, que algunos críticos lo tildaban. Esa noche, en la intimidad de su habitación del hotel, Rafa lloró durante horas. No de alegría, sino de liberación. Había cargado durante años con el peso de demostrar que podía ganar en cualquier superficie. Esa presión había sido asfixiante, pero finalmente se había liberado de ella. Los siguientes años fueron una montaña rusa emocional. Más títulos de Roland Garros, el US Open 20, el Australian Open 2022, con 35 años. Cada victoria era más épica que la anterior. Pero también llegaron las primeras señales preocupantes de que su cuerpo comenzaba a cobrar factura por tanta intensidad. Las lesiones empezaron a ser más frecuentes, las rodillas, las muñecas, pero sobre todo ese pie izquierdo que llevaba años dándole problemas. Los médicos le habían diagnosticado síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que básicamente significa que el hueso de su pie se estaba desintegrando lentamente. Pero Rafa siguió compitiendo como si nada pasara. Se inyectaba anestesia antes de cada partido importante, tomaba antiinflamatorios como si fueran caramelos, ocultaba al mundo el calvario que vivía cada vez que pisaba una cancha. Lo que el público nunca supo es que detrás de cada uno de esos 22 Grand Slams había horas de sufrimiento que rayaban en la tortura. Rafael Nadal no solo compitió contra sus rivales durante más de 2 décadas, sino que libró una batalla diaria contra su propio cuerpo que se desmoronaba. El síndrome de Müller-Weiss que afectaba su pie izquierdo era solo la punta del iceberg. Sus rodillas estaban destrozadas por el estilo único de juego que lo había hecho famoso. Cada deslizamiento en tierra batida, cada cambio de dirección explosivo, cada salto para alcanzar un globo, había dejado cicatrices permanentes en su cuerpo. Pero aquí viene lo más desgarrador, Rafa sabía que cada partido podía ser el último. Desde 2005, los médicos le habían advertido que su carrera podía terminar en cualquier momento. «Un día te vas a levantar y no vas a poder caminar», le dijeron. Esas palabras lo persiguieron durante 18 años. En 2012 llegó la primera gran crisis. Una lesión en la rodilla izquierda lo obligó a retirarse durante 7 meses. Para un atleta de su calibre, 7 meses sin competir es como una eternidad. Los médicos le aconsejaron retirarse. «Ya has ganado suficiente», le decían. Pero Rafa no podía aceptar que su historia terminara en una camilla médica. Su regreso en 2013 fue heroico. Ganó 10 títulos incluyendo Roland Garros y el US Open. Pero quienes estaban cerca de él notaron algo diferente. Ya no era el mismo Rafa invencible. Entre punto y punto se tocaba constantemente, las rodillas, cojeaba ligeramente cuando creía que las cámaras no lo enfocaban. Los años siguientes fueron una sucesión de lesiones, comebacks milagrosos y más lesiones. Cada temporada parecía que podía ser la última. En 2014, problemas en la muñeca. En 2016, más problemas en las rodillas. En 2018, lesiones abdominales. Su cuerpo era un mapa de cicatrices y parches, pero lo más cruel de todo era la presión mediática. Cada vez que se lesionaba, los titulares eran despiadados. «Nadal está acabado. El fin de una era. El cuerpo ya no le responde». Esas críticas lo destrozaban más que cualquier dolor físico.
En privado, Rafa confesaba a su círculo íntimo que había días en que no podía ni atarse los zapatos por el dolor. Noches enteras sin dormir por las molestias. Sesiones interminables de fisioterapia que apenas le daban un alivio temporal. Su esposa María Francisca y su familia sufrían viendo cómo el hombre que amaban se consumía lentamente en su obsesión por continuar compitiendo. «Para, por favor», le suplicaba su madre. Pero Rafa no podía parar. El tenis no era solo su profesión, era su razón de existir. Y entonces llegó 2022, el año que parecía imposible. Con 36 años y un cuerpo destrozado, Rafa ganó el Australian Open y Roland Garros. Pero el precio que pagó por esos triunfos fue brutal. Después de Roland Garros necesitó inyecciones de radiofrecuencia para anestesiar completamente el nervio de su pie. «Juego sin sentir el pie», confesó después de ganar su 14º Roland Garros. Esas palabras helaron la sangre de todos los que lo escucharon. ¿Cómo era posible que alguien compitiera al más alto nivel sin sentir una parte de su cuerpo? El año 2023 comenzó con una esperanza frágil. Rafael Nadal había logrado recuperarse parcialmente de sus problemas en el pie y parecía listo para una última temporada gloriosa. Pero el destino, ese escritor cruel de historias deportivas, tenía preparado el golpe más devastador. En enero, durante el Australian Open, una lesión en el psoas ilíaco lo dejó fuera de combate. No era una lesión cualquiera, era el tipo de lesión que marca el fin de las carreras deportivas. Los músculos profundos del abdomen, esenciales para cualquier movimiento explosivo, estaban severamente dañados. Lo que siguió fueron meses de incertidumbre brutal. Rafa desapareció del circuito y cada día sin noticias alimentaba los rumores más terribles. Se había retirado en silencio. Su cuerpo finalmente había dicho basta. Durante esos meses de silencio, muy pocos sabían la realidad que vivía Rafael Nadal. En su casa de Mallorca, el hombre que había hecho vibrar al mundo entero, luchaba contra la depresión más profunda de su vida. Veía los Grand Slams por televisión como un espectador más, y cada punto que se jugaba era como una puñalada en su corazón. Su equipo médico fue claro: tu cuerpo no puede más. Has llevado el límite humano más allá de lo imaginable, pero ya no hay vuelta atrás. Esas palabras resonaron en su mente durante noches interminables de insomnio. Pero Rafa no podía aceptar que su historia terminara en una cama de hospital. En mayo de 2023, contra todo pronóstico médico, regresó a Roland Garros, su último Roland Garros. Lo que el mundo vio en esas 2 semanas fue desgarrador. El rey de la tierra batida ya no corría como antes, ya no tenía esos reflejos felinos que lo habían hecho invencible. Cada movimiento parecía doloroso, cada punto una agonía. En su último partido en Roland Garros perdió en primera ronda contra Alexander Zverev. Cuando cometió el último error no forzado, se quedó inmóvil en el centro de la cancha durante varios segundos. Las cámaras captaron cómo cerraba los ojos y respiraba profundo, como si estuviera despidiéndose mentalmente de ese lugar que había sido su reino durante 18 años. La ovación del público duró más de 10 minutos. Espectadores que habían venido a ver tenis terminaron llorando desconsoladamente, porque todos entendieron que estaban presenciando el final de una era. Después del partido, en la conferencia de prensa, Rafa intentó mantener la compostura, pero su voz se quebró cuando un periodista le preguntó si era su despedida de Roland Garros. «No lo sé», murmuró con los ojos vidriosos. «Sinceramente no lo sé. El 10 de octubre de 2024 quedará marcado para siempre como el día en que el mundo del tenis lloró». Rafael Nadal publicó un video en sus redes sociales que paralizó al planeta deportivo. Con voz entrecortada y lágrimas contenidas, anunció que la Copa Davis de noviembre sería su última competición oficial. «Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla», decía mientras luchaba contra la emoción. «Pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera que ha sido larga y mucho más exitosa de lo que jamás habría podido imaginar». Esas palabras desataron una conmoción mundial. Federer, Djokovic, Alcaraz, Serena Williams. Todos los grandes del tenis escribieron mensajes emotivos despidiéndose de quien había sido no solo un rival, sino un amigo y una inspiración. Pero lo más desgarrador estaba por venir. La Copa Davis se jugó en Málaga, España, en noviembre de 2024.
Rafa había elegido representar a su país una última vez, rodeado de su gente en casa. El sorteo fue cruel con él. España enfrentaba a Países Bajos en cuartos de final, y Rafa fue designado para jugar el primer individual contra Botic van de Zandschulp. El destino quiso que su último partido profesional fuera precisamente contra un rival que sobre el papel debía ganar fácilmente. La noche del 19 de noviembre de 2024 será recordada como una de las más emotivas en la historia del deporte. El Palacio de Deportes José María Martín Carpena se llenó con más de 11.000 espectadores que habían venido a despedir a su héroe. Cuando Rafa saltó a la cancha, la ovación fue ensordecedora. Lágrimas, gritos, aplausos que parecían no tener fin. Él intentaba mantener la concentración, pero era imposible no emocionarse viendo a toda esa gente que había venido solo para decirle adiós. El partido fue una lucha desigual. No entre Rafa y Van de Zandschulp, sino entre Rafa y su propio cuerpo destrozado. Cada carrera hacia la red era un esfuerzo sobrehumano, cada golpe de revés le arrancaba una mueca de dolor que intentaba disimular. Perdió 6-4-6-4. Números que no reflejan la épica de lo que estaba ocurriendo. Durante 2 horas y 19 minutos el mundo entero vio como un gladiador moribundo luchaba con honor hasta su último aliento. Cuando cometió el último error no forzado, se detuvo en el centro de la cancha y miró hacia el cielo. En ese momento los más de 11.000 espectadores se pusieron de pie y comenzaron una ovación que duró más de 10 minutos. Rafa intentaba sonreír, saludar, agradecer, pero las lágrimas ya corrían libremente por su rostro. Se acercó a la red, abrazó a Van de Zandschulp, quien también estaba visiblemente emocionado, y luego se dirigió hacia su banquillo. Lo que pasó después fue mágico y desgarrador a la vez. Toda su familia estaba en las gradas, su esposa María Francisca, su hijo pequeño, sus padres, su hermana, su tío Tony. Todos lloraban sin pudor, conscientes de que estaban presenciando el final de un sueño que había durado 23 años. España perdió la eliminatoria, pero a nadie le importó el resultado. Después del último punto se organizó una ceremonia de despedida improvisada. Pusieron un micrófono en el centro de la cancha y le pidieron a Rafa que dijera unas palabras. Con voz quebrada intentó hablar. Gracias por estos 23 años increíbles. Gracias por el cariño, por el apoyo, por estar siempre ahí. Me voy del tenis profesional habiendo encontrado muchos amigos en el camino. No pudo continuar. Las lágrimas lo vencieron completamente. El público comenzó a corear su nombre. ¡Rafa, Rafa, Rafa! El eco de esos gritos resonó por todo el pabellón como un rugido de amor y gratitud. Cuando Rafael Nadal abandonó esa cancha en Málaga por última vez como tenista profesional, no solo se retiraba un deportista excepcional, se despedía el último gladiador de una era dorada, el hombre que había redefinido lo que significaba luchar hasta el último aliento. Sus números hablan por sí solos, pero son mucho más que estadísticas frías: 22 Grand Slams, 14 Roland Garros, 912 semanas en el top 10, 36 Masters 1000, 2 medallas olímpicas, 5 Copas Davis. Pero detrás de cada uno de esos títulos hay una historia de superación que trasciende cualquier deporte. Rafael Nadal no fue solo el mejor tenista en tierra batida de la historia, fue la personificación viviente de que los límites están para ser superados. Cada vez que su cuerpo le decía «no puedes más», él respondía con un «todavía no». Su influencia va mucho más allá del tenis. La Academia Rafa Nadal en Mallorca se ha convertido en un centro de peregrinación para jóvenes deportistas de todo el mundo que quieren aprender no solo técnicas sino valores. Humildad, respeto, trabajo duro, perseverancia, los mismos valores que Tony le inculcó cuando era apenas un niño. Pero quizás su legado más grande sea emocional. Rafael Nadal demostró que se puede ser un campeón feroz en la cancha y un caballero fuera de ella. Nunca rompió una raqueta en un partido oficial, nunca faltó el respeto a un rival, siempre encontró palabras de agradecimiento incluso en la derrota más dolorosa. Los testimonios de sus rivales son unánimes. Federer lo llamó «mi amigo y mi rival más grande». Djokovic dijo «Rafa me hizo mejor jugador y mejor persona». Incluso los jugadores más jóvenes como Alcaraz reconocen que sin el ejemplo de Nadal nunca habrían llegado tan lejos. Su despedida ha marcado el fin de la era más dorada del tenis masculino. La rivalidad Federer-Nadal-Djokovic elevó este deporte a cotas artísticas nunca vistas.
Cada partido entre ellos era como una sinfonía, cada punto una obra maestra de técnica y emoción. Ahora, con 38 años y un cuerpo que finalmente pidió tregua, Rafael Nadal comienza una nueva etapa de su vida. Seguirá ligado al tenis a través de su academia, sus proyectos empresariales y sobre todo como embajador eterno de los valores que representa. Su historia será contada durante generaciones como el ejemplo perfecto de que los sueños más imposibles pueden hacerse realidad si se tiene la determinación suficiente. Porque Rafael Nadal fue mucho más que un tenista, fue un poeta del sufrimiento, un artista del esfuerzo, un gladiador que prefirió morir luchando antes que vivir rendido. Y así termina la historia de Rafael Nadal, el niño de Mallorca, que conquistó el mundo a fuerza de sudor, lágrimas y una voluntad inquebrantable. Su carrera fue un crescendo perfecto, comenzó con la inocencia de un adolescente que soñaba con ganar Roland Garros una vez, y terminó siendo el dueño absoluto de ese torneo durante casi 2 décadas. Lo que más duele de su despedida no son los títulos que pudo ganar, y no ganó sino saber que nunca más veremos a alguien competir con esa intensidad, con esa pasión que convertía cada punto en una batalla épica. Rafael Nadal nos enseñó que ser campeón no es solo ganar títulos, sino cómo enfrentas la adversidad cuando todo parece perdido. Nos mostró que la grandeza verdadera se mide no en los momentos de gloria, sino en la capacidad de levantarse cada vez que la vida te tumba. Su último partido no fue una derrota, fue una lección final de dignidad. Perdió el partido, pero ganó algo mucho más valioso: el respeto eterno de todos los que tuvimos el privilegio de ser testigos de su carrera. Cuando las lágrimas se sequen y el tiempo cure las heridas de su ausencia, recordaremos a Rafael Nadal como el último guerrero de una época irrepetible. Como el hombre que demostró que los milagros existen cuando se combinan el talento infinito con el trabajo incansable. Creías conocer toda la historia de Rafael Nadal. Como has visto, detrás de cada victoria había una batalla épica contra el dolor y la adversidad. Esta es la cruda realidad de las leyendas del deporte: brillan intensamente, pero se consumen en su propio fuego. Si te ha emocionado esta historia tanto como a mí, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál fue tu momento favorito de la carrera de Rafa? ¿Crees que veremos algún día a otro tenista con su determinación? No olvides darle like a este video si te ha impactado conocer los detalles más íntimos de la despedida del rey de la tierra batida. Y suscríbete a Celebridades Olvidadas para no perderte más historias increíbles de leyendas que marcaron una época. Y dime, ¿sobre qué deportista retirado te gustaría que investigue en el próximo video? Tu sugerencia podría ser la próxima historia que me destroce el corazón investigando. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te dejará sin aliento. Hasta entonces recuerda, las leyendas nunca mueren, solo cambian de reino. Vamos, Rafa. Por siempre en nuestros corazones.